Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, ronda 11. Hemos traído la tremenda o espectacular partida por parte de Nepomniachtchi contra Alireza Firuza. Ha dado un salto de calidad en la posición o del liderato que lleva Nepomniachtchi, pero por otro lado, bueno, pues había tres jugadores siguiéndole los pasos. Veremos la clasificación al final de la partida. Dos de ellos juegan en esta partida muy interesante y en la otra Nakamura hacía tablas en su partida, por lo tanto conseguía al menos Nepomniachtchi sobre Nakamura medio puntito más en el día de hoy. Luego hablamos sobre la clasificación E4 por parte de Caruana, una partida muy compleja y muy completa en la que Din Liren lleva las piezas negras y tras varios movimientos, apertura española, defensa morfi, pasamos un poquito rápido ya que, bueno, pues lo vemos constantemente esta variante de la española y es una partida pues con 70 y pico movimientos, alfil E7, variantes cerradas, torre 1 defendiendo ahora sí el peón de E4 y tras estas jugadas B5. Alfil B3, enroque en corto y tras estos movimientos, si las piezas blancas van por C3 y D5, ataque Marshall, jugado por primera vez por el propio Frank Marshall con piezas negras en el año 1918 contra nada más y nada menos que José Raúl Capablanca. Tenemos la partida en el canal y el tema es que, bueno, pues se juega un anti-Marshall o un movimiento conocido como anti-Marshall evitando precisamente D5. Si las piezas negras juegan D5 rompiendo en el centro, bueno, pues a por B5 ya está ganando algo de material, se ataca al caballo, el peón de A6 no puede capturar ya que la torre de A8 pues está indefensa, por lo tanto habría que hacer algo tras A4 en este flanco de dama, no permitiendo D5 y no entrando en ese ataque Marshall, ¿no? Tras estos movimientos se decide jugar alfil B7, dando defensa a la torre de A8, D3 y de momento D6 manteniéndose algo de tensión en el flanco de dama. Tras estas jugadas alfil D2 se controla quizás la casilla de A5, evita que el caballo venga a D2, F1, G3 o E3 en función de las líneas al menos de momento y dama D7 por parte de Din Liren conectando las torres. Caballo C3, caballo A5, ganando un tiempo o atacando al alfil español que suele ser, al menos de momento en las primeras jugadas, pues la pieza más incisiva por parte de las blancas y además con esta jugada pues se puede aprovechar para avanzar este peón que queda algo retrasado en la posición y lanzar un ataque. No obstante, de momento B4 atacando al caballo. Si pensamos en capturas en esta posición por parte de las negras, bueno, pues queda un peón aislado y quizás no sería lo suyo. Es verdad que se puede amagar con ganar una pieza, pero sería perdedor este movimiento para las piezas negras, ya que alfil por F7 viene con jaque y la dama cae en la próxima jugada. Por lo tanto, B4 se ataca al caballo, este se retira a E2 y ahora sí C5 reforzando el peón atacado de B4. Tras estas jugadas caballo G3, torre A B8 y tras estos movimientos caballo H4. Si C3 por parte de las blancas atacando esta peonada que tienen ya las negras en flanco de dama, se podría jugar incluso B3 y en caso de cambios, bueno, pues las piezas negras ganan la pareja de alfiles y además sobre todo este alfil poderoso que tienen en la posición. Pero el tema es que siguiendo con los cambios, alfil por E4 da ventaja a las piezas negras, viene con una descubierta sobre la dama blanca, hay que retirarla, el alfil se salva y ya tienen ventaja las negras tras estas jugadas. Por lo tanto, no es momento de jugar un movimiento como C3, se juega caballo H4 quizás para meter el caballo en F5 y tras estos movimientos G6 pues reforzando la defensa de dicha casilla. Alfil H6, se ataca la torre que se retira a E8 y caballo H, F5 Caruana. Vamos a ver que mete el caballo hasta G7, ya que este movimiento pues no es capturable ganando la pieza, aunque parece que se está entregando. Esto no ocurre en la partida, sino alfil de 8 retirando el alfil del ataque del caballo y en caso de capturar por parte de las negras, el segundo caballo entra en F5 y el tema es que hay bastante ataque en la posición. Se puede intentar o retirar el rey de la columna
abierta, alfil G7 con jaque, rey G8 y tras alfil por F6 con algún cambio de material. Como vemos, bueno, pues la dama no tiene posibilidad de entrar o defender en el flanco de rey, dama H5, torre 3 metiendo una de las torres. Hay que recordar que además del caballo, pues también está el alfil ahí presto para atacar, y el ataque es bastante fuerte y con bastante ventaja para las piezas blancas, ¿no? Alfil de 8 retirándose, no pudiendo capturar el caballo, y tras estas jugadas caballo G7 atacando a la torre de 8, tremendo. Torre F8 retirando la torre, y la partida continúa con H3 y B3 Din Liren, permitiendo, bueno, pues estas dos piezas aún no haciendo nada al respecto. Por otro lado, entregando un peón, que es lo que acaba de hacer en este momento, lo que hace es que si las piezas blancas capturan con el peón, pues el alfil, como vemos, de A2 queda completamente inservible, al menos de momento. La partida continúa con alfil por B3 y tras el cambio de material, bueno, pues consiguen eliminar uno de los atacantes sobre el rey enemigo, y tras alfil C6 hay cierta presión sobre el punto de B3 defendido por la dama, y tras estas jugadas torre C1 activando la segunda torre caruana. Tras estos movimientos rey H8, ambos jugadores quizás con cierta presión extra, ya que no sé si en este punto, un poquito más adelante, pues sabían que Nepomniachtchi estaba ganando a Liretsa Firuza, conseguía un punto entero, y tras estos movimientos con rey H8 el problema de las piezas blancas es que hay que retirar el caballo, ya que en caso de no hacer nada al respecto de estas dos piezas y hacer un movimiento, por ejemplo, como B4, se puede jugar caballo G8 expulsando o atacando al defensor del caballo en G7, o incluso torre G8 con doble ataque sobre el propio caballo. El tema es que, bueno, pues donde retires la pieza, esta caería, y las piezas negras pues están ganando la partida. Por lo tanto, tras rey H8 hay que hacer algo con las piezas que ha llevado Caruana tan lejos, y el movimiento que hace es caballo E6. Como vemos, hay una descubierta sobre la torre y la partida continúa con dama por E6. Otra de las posibilidades que estaba mirando, que he notado bastante interesante, a caballo E6, B4, como hemos dicho, un movimiento fuera de lo que implica el flanco de rey, pues no funciona. Otro movimiento podría ser llevar el caballo a F5, y el tema es que tras torre E8 retirándose del ataque del alfil, pues aquí hay que jugar alfil G7 jaque, ya que tras rey G8 se salva el caballo de esta manera trayéndolo a E3, y si se hace directamente y no jugando alfil G7 dando al jaque y cambiando piezas en F6, caballo E3, el problema es que ahora tras caballo G8 el alfil se queda sin casillas, todo está controlado por piezas negras, y en la próxima jugada de una u otra manera caería dicha pieza, ¿no? Por eso quería mostrar esta otra posibilidad. Se juega a caballo E6, como decimos, y tras estos movimientos dama por E6, alfil por F8, creo que viene algún cambio más, luego vemos el material cómo queda, y aquí alfil A5 respondiendo Din Liren. Se ataca recuperar la calidad, y además hay una descubierta sobre el alfil de F8, y tras estas jugadas la partida continúa con alfil H6. De momento el alfil se salva, alfil por E1, retirando a la dama de la defensa del peón de B3, y tras estos movimientos torre por B3. También se podría capturar con la dama. Como vemos, las piezas blancas pues tienen varias debilidades que además están pues casi indefensas, atacadas por algunas piezas negras, y tras estos movimientos dama 5 activándose, atacando en A6, quizás la dama en algún momento podría entrar hasta en la octava, y caballo G8 atacando al alfil de H6. Este vuelve a E3, tras estos movimientos alfil B7 defendiendo en A6, dama de 2 defendiendo un poquito todo, el peón de A4 ha dejado de estar atacado, y tras estas jugadas F6 y F4 ya en la posición.
E por F4, alfil por F4 y G5 atacando al alfil, que este se retira a E3. Tras estos movimientos la partida continúa con dama E5 y a esta jugada la idea de Din Liren quizás es entrar en B2 dando un doble con doble ataque y así, bueno, pues atacando a la dama. El tema es que aquí Caruana había calculado un poquito más allá y hace un movimiento como caballo F5, con lo cual no permite la captura en B2. Din Liren reacciona y no lo hace, y la jugada que hace es caballo E7. Si en esta posición juega una intermedia o un movimiento como torre B2 atacando a la dama, el tema es que existe caballo por D6. Tras estos movimientos, si las negras ahora capturan, el caballo está cayendo la torre, por lo tanto, si torre por D2 ganando la dama, caballo F7 es más fuerte, jaque, se recupera la dama y el caballo, el problema que tiene, la torre, el problema que tiene es que está atacado por el alfil y si captura el peón está defendido por el caballo. Si se captura el caballo está cayendo la torre y si se salva la torre A2, pues también se salva el caballo, pueden venir más capturas y las piezas blancas sin duda quedan beneficiadas de esta posición. Por lo tanto, tras estas jugadas no se puede capturar en B2, caballo E7 y tras cambio de material la dama se expulsa o se retira tras esta última captura de la casilla de B2 y tras estas jugadas dama C2. Defiende ahora sí pues todos los puntos débiles que tenían las blancas, Caruana además ataca la torre, esta se retira a B6 y aquí hay ideas de atacar a esta debilidad que existe por parte de las negras, que no hemos comentado ninguna de ellas. Van a venir movimientos como torre F1, dama F2 atacando al peón y el alfil se va a llevar D2, C3 atacando hasta 3 veces pues dicha peón. Ya está en el tablero torre F1, rey G7, doble defensa y tras jugar a 5 ganando un tiempo sobre la torre, esta se retira a C6, alfil D2, torre C8 y tras alfil C3 las negras llegan a tiempo para defender una vez más el peón. Como vemos, Caruana con cierto empuje en la posición, dama F2 dando un triple y de momento todo defendido, H6, H4 buscando abrir la posición y también alfil C8 buscando pues nuevos horizontes para ese alfil que estaba ahí un poquito, bueno, pues defendiendo el peón de A6, pero casi chocando contra estructuras de peones blancas. Tras estos movimientos B4, también por este flanco de dama, Caruana intenta abrir la posición, alfil de 7 de momento, y tras B por C5 se juega D por C5. Tras estos movimientos la partida continúa con torre B1, Caruana cambia de plan y lleva la torre a la columna abierta, quizás para traer en B6 y atacar al peón D6 de A6 que está indefenso. De momento alfil B5 corta la entrada de la torre y pasamos al flanco de rey H por G5 y H por G5. Pensando en esta intermedia para las piezas negras y capturando este peón indefenso que viene con ataque sobre la torre y ganancia de tiempo, realmente bueno, pues no funcionaría, ¿no? G por F6 viene con jaque, por lo tanto podría caer la dama y si se empieza a cambiar material, nuevo jaque y las blancas, bueno, pues salvan la torre y ganarían la partida. H por G5, H por se juega en la partida y tras estos movimientos dama F5, activando la dama, manteniendo presión y además atacando al peón de G5, vendría con jaque y el peón de F6 está clavado por la acción del alfil sobre el rey. Rey G8 para que esta táctica no funcione y D4 atacando el centro. Ahora sí que se juega alfil D3, viene con ataque sobre la torre y además doble sobre el peón D4, torre 1 defiende en 2 ocasiones y tras estos movimientos C por D4, alfil por D4 y dama H7 buscando el cambio de damas. En caso de que se retire la dama, a ver a dónde, ya que hay un doble ataque por parte de las negras sobre el peón D4. Dama F3 retirándose y manteniendo pues dicha defensa, alfil B5 volviendo a la seguridad ya que la dama pues la estaba atacando y tras estos movimientos E5 y dama D7. Podríamos pensar en esta posición en capturar en E5, hay ataque sobre el alfil y descubierta sobre la dama, pero esto perdería rápidamente la partida para las piezas blancas. Caruana, Din Liren no lo juega, ya que tras dama D5, jaque retirando la dama, pues es muy fuerte el ataque.
el mejor movimiento quizás es torre F7 y tras dama por E5, pues casi con temas de mate en H8, si la dama de H7 se retira, se está atacando el peón, la torre se puede traer en algún momento para entrar vía columna C a C8 y si torre F8, pues, perdón, la dama, no me sale la diagonal, la flecha, podría entrar la torre por C7, por lo tanto, bueno, pues con un ataque muy fuerte no se puede cambiar. Tras estos movimientos la partida continúa con dama D7, se ataca al alfil C5 atacando la torre y torre C8 con ataque, este movimiento no, perdón, con ataque sobre nuevamente este alfil. La partida continúa primero con dama B3 jaque, dama F7 ofreciendo nuevo cambio de damas, pero aquí Caruana aprovecha para tener un peón pasado que bueno, está cerquita de la coronación. De momento dama C7, hay doble ataque sobre el alfil, pero primero se juega E7 con jaque a la descubierta, por lo tanto hay que hacer algo sobre el rey. Y tras este retirarse G7, ahora sí que se retira el alfil a D4 con cierta presión sobre F6, dama F4 y alfil E3 con ataque sobre la dama, dama G3 con ideas quizás de buscar mate en algún momento sobre la casilla, perdón, dama G4 no, dama G3 con ideas con alfil C6 dando mate en G2, también como vemos el alfil ha quedado clavado ya que la dama de B3 está pues sin defensa y la torre de 1 también está tocada por la dama, por lo tanto un poquito de todo. Dama B4 defiende al peón, pero sobre todo a la torre atacada, se quita de la clavada y la partida continúa. Se juega torre H8, también bueno, pues de alguna manera Dean Liren pues refuerza o se está de alguna manera activando en el ataque, quizás con entrada de la dama H2 y aquí que pueden jugar las piezas blancas. A un movimiento sencillo como alfil F2 atacando a la dama, simplemente dama H2 incluso sería mate debido al alfil de casillas blancas. Por lo tanto hay que tener cuidado, tras estos movimientos la partida continúa con la entrega de este peón o esta dama en la posición, desbaratando un poquito esa iniciativa o ataque que tiene Dean Liren en la posición. Primero dama H2 jaque y tras rey F2 escapando, torre por E8 ganando esa dama. Tras estos movimientos quizás viene el error de Caruana en el que la partida pues estaba igualada tras 60 movimientos y juega dama G4, metiendo bastante presión sobre el punto de G5. Aquí, para mantener la posición igualada, bastante difícil por cierto, sería alfil por G5 entregando la pieza. Incluso primero que se ha abierto la columna se pueden cambiar torres tras estos movimientos y tras F por G5 las blancas bueno, pues están dando 1,5 millones de jaques, ¿no? No obstante, Caruana pues hace esta jugada dama G4 y tras dama E5 parece que lo está aprovechando Dean Liren, que cuenta con cierta ventaja en la posición. Tras estos movimientos, Caruana, quizás sabedor que puede tener una posición algo desventajosa, pues juega dama D4, ha entregado por cierto ese peón o esa dama coronando y cuenta con peón de menos, dama F5 de momento evitando pues el cambio de damas y tras rey G1 yendo a una posición pues nuevamente bastante pasiva con el rey, rey G6 mejorando la posición y llevándolo a casillas blancas. La partida continúa con dama D2, alfil C6 ahora sí con esa presión o comienzo de presión sobre F2 y tras alfil F2 buscando el cambio de torres. El tema es que la dama no defiende en G2 y esto se aprovecha ahora sí para jugar dama G4 y dar mate en G2. Tras estos movimientos a una jugada como torre por E8 pues habría mate, como decimos. Se juega primero dama D3 dando un jaque alfil E4 atacando a la dama y esta dama se retira a G3 evitando el mate en la posición. Tras estos movimientos ahora sí Dean Liren decide cambiar damas y tras los mismos vamos a ver cómo juega este 2 contra 1 activando perfectamente su rey. De momento la partida continúa con alfil C7, rey H5 y tras rey F2 activando también Caruana su rey, se juega rey G4 ya en el tablero. La torre se retira a C1 defendiendo este alfil,
torre 7, bueno, pues atacándolo y de momento defendido. Tras estas jugadas torre C3, quizás cortando el paso en algún momento del rey o de algún movimiento de las negras por la tercera, y la partida continúa con torre D7. También posible alfil D3, buscando el cambio de material, siempre beneficiando a las piezas negras, y a una jugada quizás como alfil D6, atacando a la torre, existe torre 2 jaque. Por lo tanto, el alfil también, en caso de no capturar, hubiese posibilitado que el rey blanco nuevamente estuviese en la primera, rey F1 vendría una descubierta tremenda, y rey G1, las negras tienen torre D2 defendiendo el alfil y manteniendo un control absoluto en la posición. Alfil D3, como decimos, es posible. Opta Dinh Liren por jugar torre D7 y tras estos movimientos la partida continúa con G3 y alfil D3. La torre había venido a D7 para colocar el alfil en D3 siendo muy punzante. Tras estos movimientos alfil B8 y alfil B5, bueno, pues retirándose y dando paso a la torre vía D2. La partida tras estas jugadas continúa con alfil C7, quizás aquí se recomendaba un movimiento como torre C8, bastante difícil la posición, y el tema es que tras esta jugada Dinh Liren tiene un movimiento ganador o más fuerte que aprovecha al instante jugando torre 7. Tras esta jugada amenaza dos cosas, el alfil, que ya lo estaba amenazando en la casilla anterior, y además la entrada de la torre vía E2. Tras estos movimientos la partida continúa con alfil D8. Podríamos pensar en mantener el alfil defendido y también la segunda, pero existiría alfil D3 con esa misma idea que hemos visto antes. Torre D2 manteniendo la defensa sobre la casilla de E2, pero tras torre por C7 y torre por D3, torre C2 jaque, y a rey G1, pues torre A2, por ejemplo, es fuerte atacando en A5. El tema es que si las piezas blancas lo defienden con la torre, también evitando que el rey pueda capturar en G3, las piezas negras podrían capturar, y tras torre por F5 no hay mate en esta posición, ya que la torre lo salva, pero tras el cambio de material pues las piezas negras están coronando, ¿no? Y estos peones pues están frenados. Esta línea un poquito larga pero muy interesante, ¿no? Como hemos comentado, se juega alfil D8 intentando, bueno, pues atacar a la torre, entra en E2. Nuevamente, si rey F1 el alfil podría dar alguna descubierta, rey G1, y tras torre D2, aprovechando y atacando al alfil de D8, se juega alfil E7. Tras estos movimientos alfil D3 por parte de Dinh Liren, y Caruana decide abandonar, ya que nuevamente, y como hemos visto en la línea anterior, la torre, bueno, pues no tiene control sobre el peón de G3, y a un movimiento como, por ejemplo, pues cualquier movimiento es perdedor, pero bueno, a una jugada como alfil B4 existiría rey por G3, torre C1 evitando quizás el mate por parte de la torre, ya que si torre, por ejemplo, C5, pues hay mate en dos jugadas, y en caso de traer la torre a C1 existiría, perdón, en vez de torre C5, torre C1 defendiendo la casilla de D1, existe para las piezas negras pues torre G2 con algún jaque, rey H1 y alfil E4, pues bueno, es suficiente para dar una descubierta en la próxima jugada pues tremenda, ¿no? Vamos a ver la clasificación como está tras esta ronda número 11, en la que ya Nepomniachtchi espectacular, 8 puntos sobre 11, y Dinh Liren, que junto con Nakamura y Caruana pues tenían 5,5, ha ganado a Caruana, se coloca con 6,5, lleva las 3 últimas partidas contadas como victorias. Nakamura ha hecho tablas, por lo tanto está ahí, y Caruana ha perdido su partida contra, como hemos visto, contra el propio Dinh Liren. Por lo tanto, todo está en un puño, y también comentar que Nepomniachtchi tiene que jugar todavía contra Nakamura, en el día de mañana. Si Nakamura gana, todo se pondría, bueno, pues a pedir de boca para las últimas rondas. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.